Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En la tarde de hoy, ya siendo las 12:15 de la tarde, me complace en nombre y representación de la Unión Iberoamericana de Abogados, al cual le ofrecemos nuestra total simpatía y además agradecimiento por esta invitación, y de igual forma a su presidente, el doctor Carlos Andreucci, igual al Consejo General de la Abogacía Española, aunque no esté presente la señora Victoria Ortega, está su representante aquí, y muy particular al Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona, quien aquí nos representa con la señora Blanca Ramos. En la tarde de hoy, pues, este servidor proveniente del Colegio de Abogados de Panamá, me ha sido distinguida la oportunidad para dirigir, o más que todo moderar, una mesa relacionada con el siguiente tema: pandemia, Ucrania, derecho migratorio y su impacto en Europa e Iberoamérica. Este panel está conformado por 4 personalidades y en el cual, a diferencia de la mesa anterior, sí tenemos paridad de género. Tenemos 2 personas que están a mi izquierda y comienzo a presentarlos. En primer lugar, al señor Miguel de Cid Cebrián, abogado, doctor en Derecho, colaborador de revistas jurídicas y periódicos de la misma línea. A su izquierda, la señora María del Mal de Cid, abogada, con especialización en Derecho Migratorio. De igual forma tenemos en manera remota al señor Blas Jesús Imbroda Ortiz, a quien tenemos aquí presente, quien es el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española. Y por último, nos acompaña también de forma remota la señora Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA. Siguiendo el mismo patrón que tuvimos en la mesa anterior, hemos acordado desarrollar una mesa en la cual cada uno de los expositores tendrá dentro de un término de 10 a 15 minutos para exponer sus ideas a la mesa. De igual forma, posteriormente, a la finalización de cada uno de los argumentos y sustentos que dé cada uno de los miembros, haremos una serie de finalizaciones o conclusiones para que posteriormente se haga una serie también de preguntas, y en la cual yo les estaré comentando a cada uno de ellos cuando va su término de tiempo expirando. Por último, invitamos a los miembros presentes, y si también están conectados remotamente, a que hagan sus preguntas para desarrollarlas en el último plan. Sin más, vamos a iniciar con el doctor Blas Jesús Imbroda Ortiz, quien, nuevamente repito, es el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía, y quien nos va a ampliar sobre la temática que estamos experimentando y que tenemos como establecida en esta mesa. Señor Blas. Señor Blas, está en línea. Sí. Buenas tardes ya. Es un placer y un honor intervenir en el Congreso de la UIVA. Quiero en primer lugar... sí. No sé, ¿comienzo? Estamos tratando de resolver un problemita técnico. Si quieren continuar con el otro disertante, y cuando lo resolvamos, continuamos. Sí, porque no sé, hay un problema. Sí. En virtud de unos pequeños problemas técnicos, vamos a iniciar a continuar con la siguiente exposición. En el siguiente orden está el señor Miguel Cid Cebrián, abogado, doctor en Derecho, quien nos va a hablar sobre la pandemia Ucrania, derecho migratorio, su impacto en Europa y Iberoamérica. Muchas gracias a todos. En primer lugar, al Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona por su hospitalidad y su generosidad en acogernos con tanto afecto en este 24 Congreso de la UIVA. Naturalmente, saludar también a su presidente, don Carlos Andreucci, que sé que ha hecho un gran esfuerzo por reanudar la vieja tradición
vieja porque ya son muchos años de actividades de la UIVA. Y a todos ustedes por su presencia aquí. Mi intervención va a ser sobre derecho migratorio en su impacto en Europa e Iberoamérica. Decir en primer lugar, porque el ambiente de la anterior mesa, digamos que ha sido un poco pesimista, yo recordando lo que decía un líder sindicalista español muy conocido, dejemos el pesimismo para mejores tiempos. Y por ello, aunque voy a hablar de un tema árido y difícil, no quiero contribuir a ese pesimismo. Voy a tratar de hacerlo con el máximo realismo. Y por ello, en primer lugar, vamos a proyectar unas fotografías para que todo quede en casa, realizadas por mi hijo César Cid, que ha estado en Ucrania, que es fotoperiodista y que ha vivido in situ la problemática de los refugiados de aquel... Perdona, las tenemos que proyectar después, que ahora no se puede. Pero tú introdúcelo y bueno, luego se van a proyectar luego, ¿de acuerdo? Es que, aunque es el tema que va a tratar el compañero Imbroda, la introducción de esas fotos era un pequeño homenaje a ese país que está sufriendo como nunca la agresión del país llamado Rusia, liderado yo creo que por un demente como es el señor Putin. Ese homenaje lo haremos a través de esas fotografías que proyectaremos. Y dicho esto, mi intervención empieza siempre con una pregunta. ¿Es la inmigración un derecho humano? La llevo haciendo ya bastante tiempo y la verdad que la respuesta, que para mí es positiva, realmente no es así en la práctica. Y a pesar de lo que dice el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Quiere decirse que si la persona puede salir, será a otro Estado, porque si sale del suyo, es evidente que tiene que entrar en uno diferente. Bueno, pues sin embargo, la interpretación que se da de ese artículo 13 de la Declaración Universal es que no incluye ni ampara el derecho de cualquier persona a entrar libremente en otro país que no sea el suyo. No se reconoce el derecho de entrada ni el derecho a la inmigración individual ni colectiva. Los Estados determinan en el ejercicio de su soberanía territorial el régimen de circulación, residencia y expulsión mediante normas de aplicación dentro de su ámbito territorial que afectan a los nacionales, pero especialmente a los no nacionales. Realmente, si lees el artículo 13 de la Declaración Universal y lees esta interpretación, dices, bueno, entonces, ¿para qué sirve el artículo 13? Yo creo que es que, como antes se ha dicho, la insolidaridad de los Estados provoca que quede, como decimos aquí en España, en agua de borrajas, esa declaración que a mí me parece fundamental. Yo creo, y estoy firmemente convencido, que los subsaharianos que vienen de países donde la miseria es absoluta, en busca de poder sobrevivir ellos y sus familias, a mi juicio están ejerciendo un derecho humano. No están emigrando ilegalmente.
Igualmente, no digamos ya los ucranianos o ucranios que huyen de la guerra. Buscan vivir, no es otra cosa. Es un derecho humano, derecho a la vida. Los otros es derecho a la supervivencia. Y así los cubanos que huyen de Cuba por razones múltiples, hay datos estremecedores de lo que está pasando recientemente en ese país, etcétera, etcétera. Según las informaciones del país del 17 de mayo de este año, 115.000 cubanos han entrado en los últimos 7 meses en Estados Unidos de manera ilegal por la frontera mexicana. 115.000. Yo pienso que esos cubanos están ejerciendo un derecho humano, por muy ilegal y por muy irregular que sea su actuación. Bueno, pues la interpretación que se viene haciendo es todo lo contrario, la que les he leído. No incluye ni ampara el derecho de cualquier persona a entrar libremente en otro país. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Para qué es esa declaración de la Declaración Universal de Derechos Humanos? Y es más, para mí esa declaración tiene carácter imperativo y vinculante, por lo que de acuerdo con el artículo 53 del Convenio de Viena de 23 de mayo de 1969, pertenece al jus cogens. Quiere decirse que es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición a una norma imperativa de derecho internacional general, como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Quiere decirse que cualquier ley de cualquier Estado que sea contraria a este artículo 13 de la Declaración Universal es nula. Pero sabemos que esa nulidad, como decimos coloquialmente, se la pasan por el arco del triunfo los Estados. No le hacen ningún caso. No quiero, como decía al principio, ser pesimista, pero la realidad es la que es. ¿Qué podemos añadir? Efectivamente, los Estados guardan un ámbito de discrecionalidad al determinar sus políticas migratorias. Los objetivos perseguidos por las mismas deben respetar los derechos humanos de las personas migrantes. Y esto no lo dice, no es una opinión de un tratadista, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, que a mi juicio tiene una jurisprudencia ejemplar, mucho más ejemplar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha venido a amparar algo que a mí me parece una aberración, que es lo que aquí llamamos la devolución en caliente, cuando los subsaharianos entran por Ceuta o Melilla, ciudades españolas del norte de África, son inmediatamente devueltos. En un primer momento el Tribunal Europeo, de Derechos Humanos dijo que no podía hacerse, que había que seguir unos trámites, tener asistencia letrada, oírles para saber cuáles sean las razones de su entrada, etcétera, y darle la posibilidad de solicitar ejercer el derecho de asilo con el fin de que le fuera concedida la condición de refugiado. Bueno, pues por presiones ya sabemos de quién, este Tribunal Europeo ha dado marcha atrás con su primera
doctrina o jurisprudencia, y ahora dice que sí, como han entrado ilegalmente, que por qué se les va a conceder ningún derecho. Se les devuelve y se acabó. A mí eso me parece totalmente aberrante y contrario a los derechos humanos. Deben de tener, como la propia ley española, la ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, deben de contar con una serie de derechos como son, en primer lugar, un intérprete, una asistencia sanitaria si la necesitan, con un reconocimiento, mucho más si son menores, donde es el fiscal el competente, un abogado que les asesore y oriente, se les escuche, porque tiene que ser una entrevista personal, no es por escrito, es entrevista personal, donde el que quiere acogerse al derecho de asilo y solicita que se le reconozca la condición de refugiado, tiene que ser oído, tomada nota de todo y cumplidos todos los requisitos, que son muchos, de esta ley que les acabo de nombrar. Una ley que pone además en vigor otro artículo 13, de la Constitución española, que dice que el derecho de asilo será regulado por la ley correspondiente. Esta es la segunda ley. Hubo una del año 84 en la que yo intervine como senador en España, y que se denominaba Ley del Derecho de Asilo y la condición del refugiado. Ahora se llama Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria, que es aquella que se le facilita cuando no se puede reconocer en un primer momento el derecho de asilo. En fin, ¿qué voy a decirles? Que la situación es tremenda. El impacto en Europa, que se ha convertido en la tierra prometida de tantos emigrantes o inmigrantes, la situación en Iberoamérica, yo siempre cito un chiste del Roto en El País, que decía: la inmigración es el reflejo de la colonización. Y pocos días después añadía otro chiste que decía: si la comida viene de fuera, el hambre también. En dicho diario se publicaba también un artículo ya un poco trasnochado que decía: el muro de Trump empieza en los centros de México. ¿Qué sucede? Pues sucede que se les hacina. En México hay un centro de recepción de 100 y pico mil personas, más de las que caben en el Estadio Nacional, 116.689 migrantes, lo suficientes para llenar hasta la bandera el Estadio Azteca. En el CIE de Gran Canaria, que es donde se les recibe también, un juez, no cualquiera, decía que más que hacinamiento, lo que se les hace es internar en una prisión, que estos centros CIES son centros peores o iguales. Él decía que las cárceles de la dictadura franquista, decía, por su olor, por su forma de organizarse, por la forma como los tratan. Lo dice el juez Arcadio Díaz Tejera, que estaba allí en Tenerife, donde está este CIE de Barranco Seco. Es mucho lo que hay que hacer, y nosotros como abogados tenemos la obligación de elevar la voz y denunciarlo.
y ser coherentes, por ejemplo, con la tradición latinoamericana del asilo, que ha sido ejemplar también a lo largo de su historia, y aplicar, como digo, los postulados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: igualdad ante la ley, la no discriminación ante la nacionalidad, prohibición de la devolución. En el momento que solicitan derecho de asilo, no se les puede devolver. Hay que tramitarlo y resolverlo y darle todas las garantías jurídicas que la ley les concede. La prohibición, la problemática de los niños que vienen solos, muchos de ellos, y el respeto a los derechos laborales cuando comienzan a trabajar en España, y me imagino que los demás países, que no pueden tratarles de forma indigna y desigual, aprovechándose que son inmigrantes, explotarlos. En definitiva, yo propuse ya creo que fue en Panamá, en Costa Rica, la creación de una comisión en el seno de la OIVA que propugnara medidas para que, por ejemplo, junto con ACNUR, que está haciendo una gran tarea, pero que se ve desbordada, pudiéramos desde la óptica de la abogacía y del derecho establecer medidas para, si no resolver, al menos paliar esta situación tan injusta. Muchas gracias. Agradecido con la participación del señor Miguel Cid Cebrián, ha dado sus comentarios acerca del derecho de inmigración individual y colectivo y cómo esto afecta al derecho de los nacionales. De igual forma también cómo esto también guarda relación con el derecho a la vida, que es un derecho humano. Resalto la estadística que estableció de 115.000 cubanos que han atravesado por la frontera para ingresar a Estados Unidos. Y debo decirle que en nuestro país vivimos eso porque somos un puente de camino, de acceso para muchas nacionalidades e incluso nacionalidades que nosotros denominamos restringidas, las cuales utilizan puentes para ingresar a América, en donde no le piden visa y caminan y siguen un trayecto muchas veces fatídicos, y todo por alcanzar el famoso sueño americano. Bueno, agradeciendo su participación, señor Miguel, procedemos a continuar. Bueno, sí, claro. Las imágenes de que el señor Miguel quería compartir con ustedes. Las fotos. Sí. Dilo, ¿no? Bueno, son fotografías que están tomadas en Ucrania y en la zona de Rumanía y de Polonia, donde está... ¿Qué? Ay, perdón. ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Que las fotografías están tomadas en estos 2 últimos meses, desde que se declaró la guerra, y es en toda la zona de recepción de migrantes ucranianos, en la frontera justo con Polonia y con Rumanía. Estas yo creo que son en concreto en la zona de Rumanía. Entonces, bueno, pues reflejan un poco la población que está saliendo del país, que mayoritariamente son mujeres y niños, familias completas. Esto es justo el cruce de frontera. Y bueno, y reflejan un poco, ahí se ve muy bien la instalación de las ONGs, los niños. Bueno, yo las voy pasando y ustedes las van. Muy bien.
Estas son todas. Y yo creo que al hilo de la intervención ahora de Blas, creo que va a hablar precisamente del tema de Ucrania. Bueno, una imagen de esa situación. Yo creo que las fotos captan sin necesidad de palabras lo que el señor Miguel estableció, y vemos en realidad que a veces las letras quedan muertas ante el dolor y sufrimiento y que estas imágenes captan. Pero bueno, para continuar con el programa, ahora nos acompaña de manera remota el doctor Blas Imbroda Ortiz. El doctor Blas Imbroda Ortiz es el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía Española. Él mismo va a estar disertando sobre la misma temática y lo ponemos a disposición de la sala. Muchas gracias. Buenas tardes. No sé, ¿se me oye? ¿Se oye bien? Intento a ver si se oye. ¿Se oye? ¿Se oye? No sé. ¿Puedo comenzar, por favor, lo que me estáis informando? Complicado eso. Ah, sí, de Panamá. Por eso me llamó la atención el comentario. Sí, comienzo. ¿Se oye ahora? ¿Ahora se oye? Ahora ya, ¿no? Bueno, muchas gracias. Por fin hemos resuelto un problema técnico que había. Muchísimas gracias. Es un honor estar en el Congreso de la UIVA. De verdad siento muchísimo no haber podido estar de forma presencial, como era mi deseo, y de hecho ayer tenía los billetes de avión, los vuelos, el hotel reservado, pero bueno, pequeño problema de salud ya resuelto, felizmente, o casi resuelto, me ha impedido coger el avión ayer. Así que por esta razón me he tenido que quedar y lo hago así de forma remota. A mí me habría encantado estar allí. Muchísimas gracias, especialmente, muchas gracias y un saludo muy especial al presidente de la UIVA, mi compañero y amigo Carlos Andreucci, un abrazo, y también, por supuesto, a todos los compañeros del Consejo que veo ahí, muy especialmente a la excelente y gran decana del Colegio de Abogados de Pamplona, también mi compañera y amiga Blanca Ramos, y el que ha sido decano, otro gran decano, mi compañero del Consejo también, Alfredo Irujo. Un saludo muy especial a todos mis compañeros y a toda la abogacía, compañeros y compañeras de la abogacía iberoamericana. Me toca a mí hablar y me han dicho que sea que resuma muchísimo la intervención para dar lugar a luego un coloquio, y sí voy a hacer un recorrido rápido sobre la visión que tiene el Consejo General de la Abogacía Española, el trabajo que realizamos en el ámbito de extranjería y protección internacional. Para nosotros, como todos los ámbitos del derecho, por supuesto, para la abogacía española y para el Consejo, todos los ámbitos que afectan, por supuesto, al derecho de defensa es absolutamente esencial también, y muy especialmente este ámbito de la extranjería y protección internacional, porque afecta a personas, a seres especialmente vulnerables. Para nosotros, para la abogacía española y para el Consejo en su actuación, por supuesto, es base y es pilar esencial el respeto a los derechos humanos, y trabajar, asistir y asesorar por parte de la abogacía española a todas estas personas que huyen de situaciones absolutamente críticas, que huyen de crímenes internacionales que se están cometiendo en sus países de origen, que huyen, que tienen que salir de sus países porque son víctimas de crímenes de lesa humanidad, como ocurre, por ejemplo, en el caso de Venezuela, o que son víctimas de crímenes de guerra, como están ocurriendo, de al menos crímenes de guerra, como está ocurriendo actualmente en Ucrania,
o son víctimas de crímenes de guerra en Siria, y son flujos y flujos y flujos migratorios que acuden, la abogacía española les tiende una mano a todas esas personas, como a muchísimas otras de muchísimos otros países también, que tienen que dejar todo, absolutamente todo, sus vidas, sus familias y todo, para buscar apoyo, buscar refugio ante la ignominia y la barbarie que están sufriendo en sus países de origen. Nosotros, la abogacía, prestamos, por supuesto, asistencia jurídica y apoyo, y además expresamos nuestro compromiso y nuestra solidaridad con todas estas personas en el trabajo que diariamente se realizan por todos y cada uno de las abogadas y abogadas y abogados que integran los denominados turnos especializados de extranjería y protección internacional, que trabajan en los colegios, y por supuesto con un compromiso, porque es esencial, como voy a explicar ahora, la organización y el apoyo que se presta por todos y cada uno de los 83 colegios de abogados de España, más los consejos autonómicos y, por supuesto, por parte del Consejo General de la Abogacía Española, donde ya nos integramos todos y cada uno de los colegios y todos los consejos de nuestro país, España. En materia de protección internacional se hace un trabajo esencial y es absolutamente indispensable. Trabajo que ahora explicaré algunas pautas principales. No solo en protección internacional, también en el ámbito, llamémoslo estrictamente de extranjería. Ya no hablamos de personas que precisan protección internacional, que precisan apoyo, porque precisan asilo, apoyo en el ámbito, como digo, de la protección internacional, es decir, porque precisen el estatuto de refugiado, precisen asilo, sino también en el ámbito de extranjería. Personas que abandonan sus países, que recorren calvarios, caminos que son, por supuesto, auténticos calvarios, para intentar encontrar una vida, no diría mejor, como muchas veces se dice, buscando una vida mejor, sino buscando una vida, porque en sus países de origen les está absolutamente vedada esa vida, pues por situaciones que no tengo que contar, porque todos y cada uno de ustedes lo saben, por situaciones terribles que se viven en tantísimos países donde las oportunidades de vida son absolutamente nulas. Esto nosotros acogemos aquí en España y asistimos desde la abogacía a través fundamentalmente de los turnos de oficio especializados en materia de extranjería y protección internacional. Se presta un servicio, el turno de oficio lo conocen ustedes, es general, es para todos los ámbitos, por supuesto, del derecho, pero existe también este turno especializado para el ámbito de la extranjería y de la protección internacional, que exige la especialización y que exige, además, formación continua. Por supuesto, es esencial que los colegios nos organicemos y organicemos el servicio que se presta desde el turno. Es nuestra responsabilidad por parte de los colegios, y así lo hacemos todo y cada uno de los colegios, porque la organización es absolutamente necesaria. Nosotros limitamos la asistencia, tenemos las listas de incidencias para cuando hay una entrada numerosa de personas, para que haya un número de abogados del turno de oficio absolutamente disponible y operativo para asistir durante las 24 horas y los 365 días del año. Les recuerdo que en ciudades pueden entrar un día 500 personas, o, como ocurrió en Las Palmas, en el margen de 1, 2 o 3 días, en torno a 5.000 personas. Y hacían falta, por supuesto, y precisaban asistencia jurídica. El derecho de defensa en España está garantizado, y cualquier persona que llegue a España tiene derecho a asistencia jurídica gratuita, que las prestamos a través de este turno, a través de este turno. La organización es esencial, como decimos. Sería largo de explicar cómo se hace esta organización, pero tenemos que tener las listas, tener el control de cara a que se presten los servicios y se presten de forma individualizada y con la máxima calidad y la máxima profesionalidad por cada uno de los miembros que integran este turno de oficio especializado. Asistencia de calidad, asistencia individualizada, exigencia de entrevista previa reservada, un número de asistencias por cada letrado que hace el turno de oficio, un número de asistencias, es decir, en el día podrá hacer un miembro del turno, por ejemplo en mi colegio, 6 asistencias, para que tenga tiempo, como máximo en 24 horas, para que tenga tiempo de que esas entrevistas se hagan con garantía, es decir, no es ilimitada, se manda un abogado porque han entrado 500 personas y mandamos un abogado, no,
dividimos 500 entre 6, que es el máximo número de asistencias que puede hacer un abogado, y mandamos el número de abogados, que serán 30 o serán 40 o serán el número de los abogados del turno de oficio que van a prestar esta asistencia. Exigimos que para nosotros la formación continua es muy importante y la realizamos, entre otras cosas porque cuando se entrevista el abogado tiene que prestar, por supuesto, una especial atención ante cualquier persona migrante. Tiene que primero delimitar si se encuentra ante una persona susceptible de protección internacional, si necesita el estatuto de refugiado, no solo por persecuciones políticas, no solo por persecución de una guerra, puede ser por persecuciones también de índole de orientación sexual, por ejemplo. Bueno, sobre eso tenemos formados a la abogacía en el ámbito de protección internacional. También tiene que estar atento y delimitar que no se encuentre ante una persona que sea menor de edad, porque lógicamente el tratamiento jurídico es radicalmente distinto. Y también preparamos a la abogacía para intentar detectar si se encuentra ante una persona que pueda ser susceptible o víctima de trata de seres. La esclavitud del siglo XX, la esclavitud de nuestros tiempos, desgraciadamente, porque también precisa una asistencia distinta. Si se encuentra ante una persona que es exclusivamente una persona que por razones de buscar una oportunidad de vida, como decía, que no es susceptible de protección internacional, sí al amparo de la ley de extranjería, tiene muchísimos derechos reconocidos y tiene derecho a la asistencia jurídica y a la asistencia en todos los órdenes, en el ámbito también jurisdiccional, para que se trate su situación jurídica. Esto es fundamentalmente la prestación de los servicios de forma muy, muy general, como llevamos a efecto la abogacía española. Nosotros en el Consejo funcionamos en la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional, que la integran en torno a 40 personas, que son abogados especialistas de cada una de las ciudades principales en el ámbito de extranjería e inmigración, especialistas todos y cada uno de ellos. Desde ahí también se elabora un trabajo muy importante, porque nosotros elaboramos protocolos de actuación que publicamos y que mandamos a la abogacía en todas y cada una de las asistencias, por ejemplo, en entradas por vías marítimas, entradas en aeropuertos, etcétera, asistencias en frontera, distintos tipos de asistencia que precisan que conllevan una situación específica que hace que nosotros preparemos a los abogados y elaboremos estos protocolos de actuación. En otro orden, también hemos creado un servicio que denominamos servicio de calidad y apoyo, que hace un seguimiento de la prestación que se realiza en todos los lugares por la abogacía en el ámbito de la asistencia jurídica en materia de extranjería y protección internacional. También colaboramos estrechamente con muchas organizaciones, muy especial, tengo que decir, con ACNUR, con quien tenemos una continua colaboración, con quien hemos firmado, por ejemplo, un convenio de colaboración y a través de un convenio hemos creado una figura que son los equipos de apoyo en el ámbito de protección internacional. Unos equipos de apoyo que se van a instalar, ya se están desarrollando y se están empezando a implantar en algunos de los colegios. Bueno, esta mañana cerraba yo una reunión con la responsable de ACNUR de este tema para el lunes por la mañana para hacer un seguimiento sobre la implantación de esto. ACNUR incluso financia este tema y en los colegios tendremos un abogado y un administrativo, un auxiliar, una persona de apoyo que van a servir de apoyo a su vez a todos los abogados en materia de protección internacional en todas y cada una de las situaciones para temas concretos. Bueno, les puedo decir, porque es que me dijeron, pensaba que era más extensa la intervención, y me dijeron que intentara 10 minutos, 15 como mucho, y por eso estoy corriendo mucho y me estoy saltando muchísimos temas. También tengo que decirles, por el título de la conferencia, que se habla de pandemia, tengo que decirles que durante el estado de pandemia, los 2 meses, durante la situación de pandemia, y durante los 2 meses de estado de alarma en España, que no podíamos salir absolutamente a ningún sitio, trabajamos desde el Consejo General en esos meses, desde el Consejo General de la Abogacía Española, con el Gobierno, con el Ministerio, con el Ministerio de Política Territorial, bueno, es un nombre muy largo el del Ministerio, pero el Ministerio de Política Territorial, trabajamos la firma de un convenio del Consejo General de la Abogacía
y la administración española absolutamente complejo, absolutamente difícil, con un trabajo que, bueno, yo creo que me ocupó y nos ocupó a todos, a las tecnologías del Consejo, a los letrados, a los del Ministerio, pues, que bueno, intervenían más ministerios, un convenio que supuso la creación de un sistema de presentación de forma telemática, de presentación y tramitación de los procedimientos en materia de extranjería de forma telemática. Es decir, ese sistema y ese convenio conllevó que a partir de ese momento, y eso se creó durante la pandemia, todos los expedientes en materia de extranjería se tramitan, se presentan por los abogados, además lo podían presentar, se creó la lista de representantes y se creó la figura del representante legal. Todo esto hubo que adaptar tecnologías en el Ministerio, en el Consejo, coordinarlo, hacer los convenios, los protocolos. Todo esto publicado, por supuesto, pasado por los ministerios respectivos y publicado luego en el Boletín Oficial del Estado durante la pandemia. Y se puso y se implantó y se puso en funcionamiento que los abogados españoles pueden ya presentar directamente a través de esa plataforma los expedientes en los procedimientos de extranjería y ser tramitados directamente a través de estas plataformas. Bueno, facilitamos desde el Consejo instrumentos tecnológicos. Voy a ir acabando y comento un par de cuestiones. Afrontamos muchísimas situaciones, la abogacía española, el Consejo General de la Abogacía y los colegios. Y en todas y cada una de las situaciones hemos estado siempre dando respuesta. Yo tengo que decir que el compromiso por parte de todos los colegios, por parte de todos los decanos y decanas de España, por parte de todos los consejeros del Consejo y por parte de la abogacía ha sido absoluto el compromiso de solidaridad y de apoyo a las personas en materia de migración. Nosotros afrontamos la llegada numerosísima de personas desde Siria, numerosísimas a España, y las asistimos jurídicamente. Afrontamos también cuando Afganistán, la crisis que se produjo por aquella situación terrible también de Afganistán, la salida masiva y la llegada también a España de numerosísimas personas procedentes de Afganistán, también organizamos todas las asistencias. También hemos apoyado, tengo que decir, y en este contexto tengo que decir, por supuesto, a la población de Venezuela, a los compatriotas de Venezuela, a los hermanos de Venezuela, que han tenido que salir de la situación terrible que se vive en ese país, consecuencia de esta dictadura de corte tiránico que tiene implantada Nicolás Maduro, y nosotros pedimos en su momento que se apoyaran a tantas miles y miles de personas que habían venido a España, habían llegado a España, que estaban pidiendo asilo y no se les estaba concediendo asilo. Al final, nosotros también hicimos gestiones desde el Consejo y al final se pudo conseguir que en España se dictaran las órdenes de oportunidad. A partir del año 2019 se está concediendo a todos y cada uno de ellos un permiso de residencia por razones humanitarias e incluso a todos los que se le habían denegado el asilo, que podían solicitar este permiso de residencia por razones humanitarias. Hemos vivido momentos también y hemos tenido que afrontar momentos muy difíciles como la llegada masiva, como decía antes, a las Islas Canarias, a Las Palmas, miles y miles de personas en horas, en escasos días, y la abogacía ha estado ahí también trabajando y dando respuesta al ámbito de las asistencias jurídicas. Y lo último, Ucrania. Sí quiero contar y decir que en el tema de Ucrania y la terrible situación que se ha vivido en Ucrania, ante la terrible situación que se vivió en Ucrania desde la invasión desde la agresión, no llamo yo invasión, desde la agresión de Rusia a Ucrania, la abogacía española desde el segundo uno, desde el primer momento, expresó su apoyo y solidaridad absoluta al pueblo de Ucrania y además su apoyo a todas las personas que pudieran llegar pidiendo refugio a España. Es decir, protección jurídica a todas las personas, o se ofreció protección jurídica desde los turnos de oficio, desde los servicios de orientación jurídica. Y esta voz se lanzó desde el Consejo General de la Abogacía Española desde el primer minuto y desde el primer momento también por parte de todos y cada uno de los colegios, de todos y cada uno de los
colegios de abogados. Esa solidaridad y ese apoyo jurídico se ha hecho realidad. Nosotros en el Consejo incluso estuvimos en contacto con la Embajada de Ucrania desde el primer momento también. Estuvo el ministro consejero de la Embajada, que en aquellos momentos estaba haciendo las funciones de embajador en España. El ministro consejero estuvo en el Consejo General de la Abogacía Española. Tuvimos una reunión en el Consejo ofreciendo todo el apoyo, intercambiando inversiones sobre la situación y sobre las necesidades que tenía. Y desde luego ofreciendo el apoyo jurídico a todas y cada una de las personas. Elaboramos una guía de apoyo jurídico, una guía de asistencia jurídica y sobre los derechos y sobre lo que tenía que hacer todos y cada uno de los ucranianos que llegaran a España. Guía que tenemos publicada en el Consejo, que se la facilitamos también a la Embajada, que la publicó la Embajada y que esa guía también fue traducida al ucraniano. También organizamos una formación, una jornada de formación, que en el momento del día de la inauguración estuvo este diplomático, el que estaba al frente de la Embajada de Ucrania, por supuesto también estuvo la presidenta del Consejo, y bueno, y tendría que decirles que asistían por vía online, era presencial vía online, pues casi, no sé, ahora no recuerdo, pero un número cercano a los 2.000 abogados, pues eran 1.600, 1.700 abogados los que conectaron en aquella formación, y formamos a abogados específicamente en el tema de la asistencia jurídica, que tiene una especificidad porque, como ustedes saben, es una directiva que ha puesto en funcionamiento la Unión Europea, la directiva 2001/55, que era de 2001, y que se ha desarrollado por los países de la Unión Europea y también por España. Elaboramos una guía, formamos sobre esta asistencia jurídica, sobre estos derechos y sobre esta regulación, y hemos creado también algo que puedo decirlo que es innovador hasta este momento por parte de la abogacía, o hasta que yo he tenido noticia. Y nosotros lo propusimos y lo trasladamos a través del Consejo de Colegios de Abogados de Europa, de la CCP, a todos, a través de nuestra delegación, y en las reuniones con el Consejo de Colegios de Abogados lo trasladamos a toda la abogacía europea, para que, por supuesto, lo pusieran en marcha. Creamos exactamente lo que hemos denominado, hemos creado en el seno del Consejo un mecanismo de análisis y revisión a la Corte Penal Internacional de pruebas constitutivas de crímenes de guerra en la agresión de Rusia a Ucrania. Esto también tiene conocimiento del gobierno ucraniano, tiene conocimiento la Embajada de Ucrania, que nos agradeció muchísimo este trabajo y esta iniciativa que estamos tomando, y esto significa que nosotros, la abogacía española, nos implicamos todos los abogados de España en la obtención de pruebas que sean constitutivas de crímenes de guerra en la agresión, como decía, de Rusia a Ucrania. ¿Cómo? Pues hemos facilitado, por supuesto, unas notas, hemos facilitado las pautas informativas, hemos facilitado un formulario, hemos trabajado también el documento de consentimiento que tiene que prestar el ucraniano, la persona ucraniana. Hemos trabajado todo esto. ¿Y qué queremos y qué pedimos nosotros y qué estamos haciendo y qué hacemos la abogacía? Pues el abogado que asiste a una persona ucraniana, que son miles los que están llegando a España, el abogado que asiste a una persona ucraniana le plantea la posibilidad de ser testigo o de facilitar pruebas o de dar datos o de contar cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de acto de crimen de guerra. Y para eso tenemos un formulario, se le explica, etcétera. Se explica fundamentalmente los hechos que son actos que pudieran ser constitutivos de crímenes de guerra, se le explican, se le ha mandado todo esto a la abogacía, a todos los abogados, y si detecta que puede ser testigo o víctima, o tener alguna víctima, personas que, por ejemplo, huyeron en pasillos humanitarios y fueron bombardeados durante la huida, personas que estaban en hospitales, personas que destruyeron sus viviendas, personas que estaban refugiadas en escuelas, etcétera, recibieron bombardeos, etcétera. Estas personas, pues, firmar el consentimiento, que es un documento absolutamente formal que nos garantice la autorización por parte de esa víctima o por parte de ese testigo,
rellenar, cumplimentar el abogado una base de datos que tenemos publicado en la página web, y ahí tiene que ir rellenando los distintos campos y nos lo remitirá al Consejo. Una vez que lo reciba el Consejo, tenemos creado un comité de examen de análisis de crímenes de guerra en Ucrania. Analizaremos, veremos los datos, si realmente son actos constitutivos de crímenes de guerra, se los facilitaremos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y a la Oficina de Víctimas de la Corte Penal Internacional, y pondremos esos datos, no solo los datos, sino los datos de las personas que previamente no han autorizado y que se ofrecen como testigos o que son víctimas directas o víctimas indirectas, pero de estos crímenes, de esos actos de crímenes de guerra. Este es el mecanismo que hemos creado y el trabajo que estamos realizando en el Consejo General de la Abogacía Española. Creo que me he pasado de tiempo, lo siento muchísimo, pero reitero mi agradecimiento absoluto, me ofrezco a cualquier duda, planteamiento de cualquier cuestión que quieran plantear, y sí reivindico, y no me canso de hacerlo, el trabajo inmenso. Yo sé que lo hacen todas las abogacías, por supuestísimo. Yo puedo hablar, y lo digo con absoluta seguridad, de la abogacía española, de la abogacía de mi país y del Consejo General de la Abogacía, y del compromiso que tiene el Consejo, que tienen los colegios de abogados de España, que tenemos todos los decanos que integramos los distintos colegios de abogados, con las personas especialmente vulnerables. Y en este caso, las personas que precisan asistencia jurídica en materia de protección internacional y en materia de extranjería, lo son. Por eso siempre estaremos ahí, porque defendiendo a estas personas estamos defendiendo los derechos humanos. Muchas gracias. Agradecemos la participación del señor Blas Jesús Imbroda. Muy interesante su visión como representante de la Comisión de Extranjería y Protección del Consejo General de la Abogacía Española, tomando en cuenta los protocolos de actuación que han tenido que crear para atender y conocer cada uno de los casos que se han presentado, inicialmente con el tema de la pandemia, que es algo inédito, y posteriormente cómo la guerra de Ucrania los ha afectado y cómo se han tenido que adaptar a los nuevos tiempos utilizando nuevas plataformas tecnológicas y telemáticas. A continuación, tendremos a la licenciada María del Mar Cid, quien me acompaña a mi segunda izquierda. La misma es abogada especialista en Derecho Migratorio y va a disertar igualmente sobre los efectos de la pandemia y en el efecto de Ucrania, también en el derecho migratorio y cómo ha impactado tanto en la comunidad europea e iberoamericana. Así que sin más preámbulos, queda orden de la sala. A ver, perdón. Ay, no. No lo he hecho mal. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, mi agradecimiento a la UIVA por contar conmigo en este conversatorio, y también el agradecimiento al Consejo General de la Abogacía y al Colegio de Abogados de Pamplona. Yo tengo una presentación que voy a ir un poco contando y indicarme si me enrollo demasiado y tengo que ir acortando, porque son muchos temas los que se me han ocurrido y quería compartir, pero quizá me voy a centrar en aquellas cosas que son más nuevas, más acuciantes y sobre todo aquellas que afectan también a la nueva situación migratoria post pandemia. Quiero hacer una exposición básicamente práctica y ver un poco en qué situación migratoria nos encontramos en España, qué novedades hay para una migración legal hacia España y hacia Europa, porque en el fondo España siempre está monitorizada, por decirlo de alguna manera, por la Unión Europea y por las pautas que nos van marcando a nivel de migración y de movimiento de personas, y luego qué perspectivas hay de migración legal y qué se está haciendo para atraer de manera legal ya sea trabajadores y también empresas para que monten sus proyectos en España.
Inicialmente voy a dar algunos datos sobre cuál es el número de las estadísticas de trabajadores y, bueno, de residentes legales en nuestro país. Actualmente en España hay 6 millones de extranjeros con residencia legal. De esos 6 millones, el 60% son extranjeros que corresponden al régimen de libre circulación de la Unión Europea, o sea, ciudadanos de la Unión Europea, y británicos que o bien ya eran residentes en este régimen o se han acogido al régimen de retirada del Brexit. Ha habido una transición, bueno, que de hecho sigue aplicándose a aquellos británicos que se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2020 y no hubieran obtenido todavía su certificado como residente de la Unión Europea, pueden y siguen teniendo esa posibilidad de acceder a una residencia de acuerdo de retirada. De estos 6 millones, el 39% se acogen a una residencia de régimen general, es decir, quedan fuera de lo que se llama ciudadanos de la Unión o británicos. Las 15 nacionalidades más numerosas, 8 de ellas corresponden a países de la Unión Europea, como Rumanía, bueno, Reino Unido ya no, pero lo hemos metido en ese saco, Italia. Y fuera de la Unión Europea, el número 1 es Marruecos, luego está China, Ecuador, Venezuela, Colombia, todos ellos por encima de los 100.000 residentes. Sí que en los datos que he consultado, Ecuador y Bolivia ha habido una reducción de número de residentes, pero se achacan en muchos casos a la adquisición de la nacionalidad española. Entonces dejan de computar como residentes, sino que ya son como nacionales españoles. En la distribución de sexos tenemos que pues un 52% son hombres y un 48% de mujeres. Y en las mujeres el colectivo mayoritario es en Ucrania, Venezuela, Bolivia, Colombia, Polonia, Alemania y Francia. Ahí es mayoritariamente, es más mujer que hombre. Y luego también a nivel de edad es curioso porque las nacionalidades, por ejemplo, de Marruecos, la edad media son 32 años y de británicos son 53 años. Esto, bueno, pues tiene una explicación muy sencilla. Muchos de los ciudadanos europeos que residen en España son jubilados o están, España es su destino de jubilación. Sin embargo, de otros países no europeos, mayoritariamente son personas en edad laboral. De ahí esa edad inferior en lo que se refiere a emigrantes de otras nacionalidades que no son la Unión Europea. Aquí quería hacer un pequeño inciso en algo que creo que es muy interesante y relevante a la hora del movimiento y la circulación de personas, que es el sistema ETIAS. ETIAS significa European Travel Information and Authorization System. ETIAS sería el equivalente al ESTA que tienen los americanos. ETIAS se va a implantar, bueno, de hecho, ya en 2019-20, la idea es que se hubiera implantado a partir de 2020, con el tema de la pandemia quedó en suspenso, y lo que hemos leído y está anunciado por la Unión Europea, esto empieza a funcionar a finales de 2022. Es un sistema de control previo para zona Schengen. Entonces, aquellos países que en la actualidad pueden entrar en la zona Schengen sin necesidad de tramitar un visado previo, es decir, para estancias hasta 90 días en 180, tendrán que tramitar en línea previamente esta autorización ETIAS y una vez que la hayan obtenido ya podrán viajar a la zona Schengen. Se pretende con este sistema ETIAS, bueno, hacer un control, yo creo que, bueno, lo pongo en la ponencia, para que organismos como Interpol, Europol puedan hacer un control de viajeros y ver y contrastar datos de seguridad y, en su caso, denegar esa entrada a aquellas personas que por motivos de seguridad o de policía no se quiera permitir su entrada. Esto va a empezar a funcionar se supone que a finales de este año, no tenemos fecha prevista, sí que ya hay a través de Internet se puede acceder a una plataforma en la que puedes introducir tus datos de contacto para que te avisen cuando el sistema ETIAS esté en marcha de cara ya a futuros viajes como requisito imprescindible. Una breve mención, claro, espacio Schengen no es Unión Europea. Entonces, Schengen son 26 países, hay 22 países que son miembros de la Unión Europea, otros países, 4 que son Asociación de Libre Comercio y 3 microestados. Por ejemplo, Noruega, Suiza son Schengen,
pero no son Unión Europea. Entonces sí que se aplicaría el sistema ETIAS a esos países. Se ha previsto un sistema, como no podía ser distinto, de solicitud electrónica, con pasaporte, con pago de tasa, y eso se supone que en unos días, como funciona con el estadounidense, que me imagino que alguno o muchos lo habrán utilizado, te mandan una respuesta y te confirman. Aquí he puesto un breve recuadro de países de origen, marcado en azul países iberoamericanos, que tendrían que hacer este ETIAS para estancias hasta 90 días, y países ETIAS que son los receptores a el destino de estos nacionales, que deberían hacerlo cuando quieran viajar a cualquiera de los países ETIAS. Centrándome en lo que es la migración laboral, creo que es importante y es interesante que conozcamos a la hora de viajar, de migrar a España, qué vías tenemos para hacerlo de manera legal, y sobre todo aquellas personas que quieren venir a trabajar. Bueno, en España hay lo que se llaman los permisos de trabajo, lo que llamamos el régimen general. ¿Qué ocurre? Que para estos permisos de trabajo es imprescindible la sponsorización por parte de una empresa. ¿Y qué ocurre? Que por la situación nacional de empleo, desde hace muchos años, solo se puede ofrecer permisos de trabajo y sponsorizar ese trámite de permiso de trabajo para que un extranjero venga a trabajar a España de profesiones que estén en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Y eso, en la realidad, es nada. ¿Qué hay en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura? Puestos de trabajo para trabajos en buques relacionado con el sector naval, y luego deportista profesional y entrenador deportivo. Esos dos los tendríamos que mantener, porque si no el fútbol no avanza. Entonces esas dos profesiones se mantienen ahí, y el resto yo entiendo que en la práctica pues se utilizarán, pero muy poco. Y entonces, ¿dónde quedan todos los demás? ¿Dónde queda yo quiero contratar a un peón de la construcción, quiero traer una empleada de hogar, quiero traer a alguien para trabajar en hostelería? Porque son sectores que ahora mismo en España es una realidad, que hay una demanda de mano de obra y que hay que cubrirlos. Y entonces, si no se pueden cubrir con nacionales o con residentes legales, vamos a necesitar esa mano de obra, porque además, solo leemos todos los días, hay un envejecimiento de la población, tanto española como europea. Entonces, necesitamos jóvenes trabajadores para cubrir puestos que aquí no se cubren. Entonces, el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura ahora mismo es papel mojado, no sirve para nada. Sí que llevamos oyendo desde hace más de 2 años por parte de la Dirección General de Migraciones que se va a modificar el catálogo, que se va a actualizar, que se van a introducir profesiones que antes estaban, servicio doméstico estaban puestos de trabajo en construcción, en hostelería, incluso en tecnologías, analista informático, programador. Se dice que se va a hacer, pero no se hace. Entonces, la realidad ahora mismo es que tenemos un bloqueo, o sea, tenemos una necesidad de mano de obra, porque tú vas al bar y te comenta el dueño, no encuentro camareros, y quieres contratar a una persona para que cuide a tu madre que está enferma de salud, y no encuentras una empleada de hogar que tenga permiso de trabajo en situación irregular, pues quizás sí, pero si tú lo quieres hacer de manera legal y todo en orden, es muy difícil. Creo que la pandemia ha agravado esta situación, hay más necesidad que antes, ha habido un tiempo, claro, el cierre de fronteras durante todo el 2020 redujo muchísimo la llegada de extranjeros a nuestros países y a España. Entonces, nos hemos quedado sin mucha mano de obra que estaba llegando y que estaba incorporándose. Entonces, el tema del catálogo, bueno, yo lo digo siempre, lo insisto, porque me parece que es esencial para tener una migración legal y organizada. Y confío en que esta cuestión que se dice mucho por parte del Ministerio de Inmigración y por parte de la Dirección General de Migraciones se convierta en una realidad. Solo tenemos algunos casos, y aquí los voy a comentar, en los que sí que hay una preferencia y no se aplica ese catálogo. Entonces, migración laboral, en estos supuestos que están aquí reflejados, se podría hacer un permiso de trabajo y desde país de origen, cónyuge de extranjero, hijo de extranjero, hijo o nieto de español de origen, extranjero que tiene a cargo ascendientes o descendientes de nacionalidad española. Son supuestos muy, muy concretos.
los hay, se tramitan permisos en estos casos, pero son una minoría, porque no es lo más común. Y luego hay un convenio con Chile y con Perú. Estas dos nacionalidades, desde hace tiempo, hay convenio bilateral con ellos y no se tramita, no se requiere, que se aplique la situación nacional de empleo. Entonces, si el candidato que quieres incorporar y que quieres tramitar un permiso a su favor es peruano o es chileno, pues no hay ningún problema. En ese caso, lo podemos hacer. Entonces, bueno, son estas dos nacionalidades, por motivos que yo, la verdad es que lo he investigado un poco, pero no he llegado a la conclusión de a qué se debe esa preferencia que se les da, pero ahí la tienen, tanto para Chile como para Perú. Y luego, un efecto, que además Blas Imbroda lo ha comentado, de la pandemia, muy favorable para los letrados, es ese convenio con el Ministerio de Administraciones Públicas que nos permite tramitar todos los procedimientos de extranjería y todas las autorizaciones de residencia y trabajo y otras modalidades de forma electrónica. Eso era algo que era esencial para nosotros poder presentar de forma electrónica. O sea, hasta la pandemia teníamos la situación absurda de que el cliente te mandaba los documentos en PDF, tú los tenías que imprimir, ir en persona a la oficina de extranjería para que los escanearan y los transformaran otra vez en un PDF. Yo cada vez que iba a la oficina de extranjería les decía, si yo te traigo un pendrive, ¿no te parece mucho más práctico que ir cargando con papeles? Entonces, gracias a la intervención esencial del Consejo General de la Abogacía, hemos conseguido ese convenio que nos permite que ahora todo sea electrónico. Y yo, desde mi despacho, con mi carnet de abogada, que he estado previamente acreditada como representante, puedo subir los expedientes a través de una plataforma que se llama Mercurio y de manera electrónica está todo digitalizado. Y hay un control y creo que hay unas garantías y hay una seguridad jurídica para nuestros clientes, porque nosotros sabemos lo que tenemos, cómo lo aportamos y que está incorporado al expediente. Entonces, esto, desde luego, que es digno de mención. ¿Qué otras opciones tenemos? Aquí voy a hacer una mención a unos visados de búsqueda de empleo que se articularon para hijos y nietos de españoles residentes en Argentina. Esto es un proyecto del Ministerio de Trabajo de 2019, que fue acogido fenomenal. Se autorizaron 1.500 visados que se utilizaron y en 2020 se aprobaron 5.000 posibles visados. ¿Qué pasó? Pues que vino la pandemia. Y entonces para 2020 no se llegó a tramitar ninguno. Se quedó en suspenso esta medida de visados de búsqueda de empleo y no se ha reactivado de nuevo, ni para 2021 ni para 2022. La verdad es que el sistema era muy eficaz. Aquellas personas que podían acreditar que eran hijos o nietos de españoles residentes en Argentina, ante el consulado español se les daba un visado y ese visado les permitía venir a España y en cuanto tenían una oferta de trabajo transformaban ese visado de búsqueda de empleo en un permiso de trabajo y residencia. De hecho, yo alguno que tramité en Madrid, la delegación del gobierno, en un plazo récord de 2-3 semanas lo aprobaba y el trabajador se podía incorporar inmediatamente a trabajar. Esto, bueno, pues efecto pandemia, está en suspenso, no sabemos si se reactivará o no. Otras vías de desplazamiento legal con trabajo o con autorizaciones de residencia, la Ley 14/2013. La Ley 14/2013 ha venido a ofrecer opciones de visado y de permisos de residencia y trabajo en ciertos supuestos muy específicos. Inversores, emprendedores, profesional altamente cualificado, investigador y traslado intraempresarial. La Ley 14 fue innovadora en el sentido de estas opciones y sobre todo también en la tramitación electrónica. De hecho, durante toda la pandemia, mientras estábamos metidos en casa con el ordenador, la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos, que es la competente en tramitar todos estos permisos, estaban funcionando y presentábamos con normalidad porque teníamos esta posibilidad de presentación electrónica. La Ley 14, desde que se aprobó, siempre ha sido una tramitación de expedientes electrónicos. Entonces, eso hemos estado presentando y recibiendo resoluciones. Luego los visados era otro cantar, porque claro, los consulados estaban cerrados y ahí no podíamos ir avanzando. Pero bueno, nos ha permitido que haya seguido ese movimiento de empresas que querían seguir atrayendo y trayendo trabajadores cualificados para trabajar. Y esos emprendedores que tenían un proyecto empresarial que querían establecer en España y empresas que teniendo oficina en el extranjero y oficina en España querían traer un trabajador para algún proyecto concreto, que son los de traslado intraempresarial. Aquí voy a
contar muy brevemente, porque si no me extendería demasiado. Opción inversores, que igual muchos ya han oído hablar de ella, que es inversión o con dinero, con adquisición de bien inmueble o con un proyecto empresarial. El visado inversor creo que es muy atractivo. De hecho, vienen muchísimos inversores de toda Iberoamérica y quizá el que más se utiliza es el de la adquisición de bien inmueble, porque el importe es el más bajo, que son 500.000 euros, y además creo que la inversión en inmueble luego te puede generar también una rentabilidad. Claro, tú tienes el inmueble, no te obligan a que tú tengas que vivir en la casa ni utilizarla para ti. El permiso de inversor es el más flexible porque no te exige un tiempo mínimo de estancia en España, inicialmente es de 2 años, luego se renueva por 5 y permite al inversor y a sus familiares residir y si quieren trabajar también. Entonces aquí, bueno, pues el dinero va por delante, usted ha hecho una inversión en España, nosotros le damos los mayores beneficios. Creo que también la situación económica de España, cuando se aprueba esta ley en 2013, le ha dado un impulso muy positivo al sector inmobiliario. Creo que me llega ya el aviso, o sea que voy a saltar. Emprendedores, proyecto innovador y creación de puestos en España. Esto lo que atrae es nuevos proyectos empresariales e innovación a España. También igualmente funciona, creo que hay muchísimos emprendedores y muchos de América Latina que vienen con grandes ideas a España, montan su negocio y este permiso de emprendedor, visado emprendedor o permiso emprendedor después, les permite desarrollar esa idea y España lo que está trayendo es innovación, está trayendo talento, está trayendo generación de empleo, actividad económica. O sea que yo reconozco que el de emprendedor es uno de mis favoritos. Y profesional altamente cualificado, que es otra de las vías. Aquí, ¿qué ocurre? No aplicamos situación nacional de empleo. ¿Por qué? Porque estamos trayendo profesionales altamente cualificados que tienen que ser titulados universitarios con un rango salarial a partir de los 40.000 brutos anuales y con funciones y responsabilidades de alta cualificación, con lo cual se exige también una experiencia profesional acreditada. Entonces, aquí sí que se está permitiendo, y de hecho se hace, y mucho también para tanto Centroamérica, Latinoamérica, atrayendo profesionales, por ejemplo, sector de tecnología, muchísimos ingenieros informáticos y otros sectores profesionales. Es muy dinámico y se está haciendo muchísimo, el de profesional altamente cualificado. El que más el de graduado, porque aunque sea requisito imprescindible, hay varios supuestos de características de la empresa, pero el más directo es el de graduado. Luego está el de investigadores, que este ya existía y que también de nuevo es atraer para investigación y desarrollo. Y luego los traslados intraempresariales, que nos permiten esta movilidad entre empresas. Igualmente, ayuda mucho al establecimiento de empresas en España, al lanzamiento de esas empresas, el hecho de que se puedan traer profesionales que ya tienen contratados en otras filiales fuera de España. 2 puntos importantes que desde la Unión Europea y luego se han trasladado a la legislación española, que es atracción de migración legal y cualificada, búsqueda de empleo y residencia con contrato de prácticas. Esto lo cuento muy rápido, es búsqueda de empleo, que es extranjeros que se encuentran en España formándose en titulaciones de grado o de posgrado, que después que finalicen sus estudios se puedan quedar. No tenía ningún sentido que un extranjero viniera a hacer un máster, un MBA o su doctorado y que luego se le finalizaba la estancia por estudios y se marchaba. Entonces había hecho una inversión en formación para él y para nuestro país y luego no se podía quedar. Entonces, esta vía de acceso a un permiso de residencia del que luego se podrá saltar a un permiso de trabajo en cuanto tenga una oferta de alguna empresa. Residencia con contrato en prácticas, un poco la filosofía es la misma. Estudiantes que acaban de licenciarse o de terminar un grado, un máster o un doctorado o en España o en el extranjero en los 2 últimos años, si cuentan con una oferta de trabajo, que en este caso el contrato de trabajo ya no se llama de práctica, se llama contrato formativo para la práctica profesional después de la reforma laboral, pero en esencia es la misma idea. Recién licenciados que tienen una oferta de trabajo y que les permite quedarse en España. De nuevo, es una idea de atracción de talento y sobre todo de migración legal y cualificada. ¿Qué hay nuevo? ¿Qué se ha planteado? Y yo creo que es interesante para seguir atrayendo migración legal y tener nuestra economía en funcionamiento. Uno de ellos es el sector audiovisual. El sector audiovisual era un cúmulo farragoso de procedimientos de visados
y España ahora mismo quiere ser un referente a la hora de grabación, ya no solo sector audiovisual de películas y de series, sino también en lo que es todo el entorno digital, multimedia, interactivo. Se ha ampliado a los artistas, a todo el equipo audiovisual que forman estos proyectos y también sus familiares. Y entonces permite hasta 90 días entrada directa y directamente incorporarse al proyecto audiovisual. Es decir, no hace falta aquellos que puedan entrar con visado Schengen sin necesidad de tramitación previa, podrían llegar a España con ese visado de turista e incorporarse al proyecto. Más de 90 días sí que se requiere un visado específico y más de 180 días una autorización. Pero lo que se pretende con esto es simplificar, dinamizar y facilitar para todo lo que es el sector audiovisual la migración a España y que estos proyectos audiovisuales, que creo que son súper interesantes, permitan a las productoras o a las empresas que están promoviendo estos proyectos de una manera sencilla y ágil traer a aquellos artistas o miembros de los equipos. ¿Qué más? Proyecto de ley de startups. Aquí lo que se pretende es favorecer el emprendimiento innovador. Este proyecto de ley está en tramitación parlamentaria, entonces aquí lo que se quiere es atraer startups, de nuevo, innovación, nuevas empresas. Pongamos incentivos a los emprendedores. ¿Qué se hace? Bueno, pues se eliminan aranceles notariales y registrales cuando se hace una constitución electrónica, que no es ninguna tontería, porque es un dinero que te estás ahorrando. Se simplifica la necesidad de tener número de identificación de extranjero para inversores no residentes, que esto puede parecer una bobada, pero luego en la práctica, cuando el inversor extranjero quiere constituir una empresa y necesita el famoso número de NIE, es una odisea de comisaría en comisaría, y el hecho de, yo cuando lo he leído me ha hecho muchísima ilusión, porque es un trámite que va a facilitar mucho todos estos procesos de creación de empleo, y luego un régimen fiscal más favorable. Enlazado con esta ley de startups está el tema de los nómadas digitales. Los nómadas digitales ahora, por aquí y por allá, surge el concepto y viene muy relacionado con la pandemia. En la pandemia nos hemos dado cuenta que es posible teletrabajar y mucho. Entonces, ¿qué es lo que se está intentando y se va a promover en esta ley de startups? Los nómadas digitales. Trabajadores de empresas en el extranjero que quieren venir a España 3 meses, 6 meses, hasta 1 año y teletrabajar desde España. Claro, no tienen una empresa española que les vaya a hacer el sponsorship para tener su permiso de trabajo. Entonces, lo que se pretende es dar una visa más prolongada que la de los 90 días de turismo, que además, en teoría, conforme a la legislación laboral, no podrían estar trabajando, aunque luego la realidad es que si tú vienes de turismo a España, aunque sea 1 mes, 2 meses, 2 semanas, me imagino que ustedes han estado teletrabajando con el ordenador ayer por la tarde y hoy por la mañana y no han pedido ningún permiso de trabajo, pero bueno, lo que se pretende es que aquellas personas que quieran teletrabajar desde España más tiempo lo puedan hacer con esta visa de nómada digital. Y España creo que la necesita urgentemente. Tanto de Reino Unido, que ya no forma parte de la Unión Europea, como de otros países del continente americano, son muchísimas las consultas que me hacen de yo trabajo para una empresa estadounidense, pero me quiero ir 6 meses a España, ¿cómo lo hago? Pues vamos a imaginar, si tenemos esta visa de nómada, pues pide la visa de nómada y te vienes 6 meses a España y teletrabajas desde España y no tienes ningún problema con la autoridad laboral y tú mantienes tu relación laboral con tu empresa americana y esta persona está en España, está trabajando, pero además está generando una actividad económica y estamos atrayendo talento, aunque sea en teletrabajo, pero es una forma de flexibilizar el mercado laboral que yo creo que en la era pandemia y pospandemia nos hemos dado cuenta que es imprescindible. Y ya acabo porque me voy a ir a la parte de nacionalidad española. Aquí voy a contar 2 cosas que creo que son también súper interesantes, que es ciudadanos iberoamericanos, Portugal, Filipinas y Andorra solo necesitan 2 años de residencia para adquirir la nacionalidad española. Entonces creo que eso es un valor añadido a todos los iberoamericanos que residen en España, sobre todo porque luego además hay convenio de doble nacionalidad, no tienen que renunciar a su nacionalidad. Nacionalidad con valor de simple presunción. Esto es una cosa súper curiosa, que es el artículo 17 de nuestro Código Civil establece, claro, España tiene el sistema de nacionalidad y sanguíneos, eres español por ser hijo de español. El hecho de nacer en España no te otorga la nacionalidad española. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos países, y están aquí listados, y muchos de ellos son de países iberoamericanos, a los hijos de sus nacionales nacidos fuera de su país,
Es decir, hijo de argentino nacido en España, no le otorga la nacionalidad argentina. Entonces, claro, ¿qué hace España? Hace una labor de protección y esos padres argentinos pueden pedir esta nacionalidad con valor de simple presunción, haciendo un expediente en el registro civil de su domicilio, y esos niños adquirirán esa nacionalidad española. Que luego, en un futuro, cumpliendo los requisitos del país de origen de sus padres, adquieren también la de los padres, no hay problema, hay convenio de doble nacionalidad, pero sí que en el momento que los padres están en España y tienen al niño en España, no lo podemos dejar indocumentado. Le darán la nacionalidad con valor de simple presunción. Y por último, proyecto de ley de memoria democrática. El proyecto de ley de memoria democrática incluye en una disposición adicional, octava, la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a ciertos supuestos de hijos o nietos de españoles emigrados. Tenía yo aquí anotado la exposición de motivos de esta ley. Dice que esto es una medida reparadora. Entonces, hubo ya una ley en el 2007, la ley 52, que la llamábamos la ley de nietos, o bueno, era la ley de memoria histórica, pero lo que hacía es que incluía una posibilidad de adquirir la nacionalidad española a los hijos o nietos de españoles emigrados en el exilio, pero hubo muchos que se quedaron fuera y hubo supuestos que no se contemplaron. Entonces, en este proyecto de ley de memoria democrática, que ya está en el Congreso, está publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 30 de agosto del 21, en esta disposición adicional se pretende, de alguna manera, cubrir o dar ese derecho a aquellos que se quedaron fuera en el 2007. Entonces, son hijos o nietos de españoles emigrados por el exilio, o sea, que se tuvieron que exiliar, hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse en el extranjero, y claro, al nacer sus hijos ya no le podían transmitir esa nacionalidad española porque ellas habían dejado de serlo. Y tampoco hicieron un expediente de recuperación, que eso es lo que les comentaba precisamente con Víctor, que sí que hubo muchos extranjeros emigrados, españoles, perdón, a Iberoamérica, que la perdieron, pero en un momento dado la recuperaron, pero muchos no, y muchos fallecieron y no llegaron a transmitírsela ni a sus hijos ni a sus nietos. Y luego, ¿qué es lo que se prevé también en este apartado B? Que aquellos hijos o nietos de extranjeros que ya han adquirido la nacionalidad española en el 2007, pero que eran mayores de edad, que ya no tuvieron la facultad de optar en el momento que sus padres se acogieron a esta ley de memoria histórica, que lo hagan ahora. Entonces, bueno, no sé cómo quedará el texto final de este proyecto, pero por lo menos está en marcha, porque ha habido varios intentos que se han quedado en el aire, pero este parece que sí que va a salir. Una vez que se apruebe, habrá 2 años y se podrá prorrogar. Y no me extiendo más, y aquí dejo todas estas ideas. Muchas gracias. La verdad que es muy interesante y rescato varias cosas porque en realidad todo esto de la política migratoria española y cómo tiene sus efectos en las nacionalidades de otros países y cómo va relacionado con el envejecimiento de la población, cómo afecta a los nacionales. Y destaco uno de los permisos que yo creo que le vi la atención a los amigos de Argentina, que era la búsqueda de empleo para hijos y nietos de ciudadanos españoles, y lo que comentó al final, que dejaste lo mejor para el final, te voy a ser honesto, porque en realidad habemos, y me incluyo, muchos que somos originarios o descendientes de españoles que no hemos podido, de alguna u otra forma, tener la facilidad del proyecto, o mejor dicho, de la legislación anterior, que era para los inmigrantes que tuvieron que salir producto de la guerra o la dictadura de Franco. Y ahora hay un proyecto de ley que me acabo de enterar por la compañera aquí, en la cual se quiere de alguna u otra forma hacer algún tipo de reparación o algún tipo de ayuda para aquellas personas que no pudieron aplicar, y enhorabuena, pues. Pero en realidad lo importante es que cómo esto dinamiza la economía y también cómo afecta a los nacionales, pues. Así que para ir avanzando, la última presentación corresponde a la señora Betile Muñoz Pogosian, quien no está presente, pero dejó grabado un video, el cual vamos a reproducir completamente, y después de este video, 1 minuto de conclusiones, y si tienen alguna pregunta, por ahí mismo la van desarrollando previamente. Mil gracias.
Un saludo para todas las personas que están siguiendo esta conferencia y agradezco de entrada la posibilidad de poder aportar la visión desde la Organización de los Estados Americanos en el tema de migración y desplazamiento forzado. En los próximos minutos me gustaría hacer una breve revisión de cuáles son los conceptos que manejamos en esta materia desde la OEA para la región de las Américas, pasar también haciendo una breve revisión de los principales sistemas migratorios que están demandando la más alta prioridad política y respuestas de política pública desde los países de la región y por supuesto demandas al trabajo que nosotros estamos haciendo, para luego cerrar con un mapeo de algunos retos, al igual que oportunidades, que plantea la migración y el desplazamiento forzado en la región de las Américas. Empezando con esta primera visión conceptual, quiero comenzar, por supuesto, compartiendo que el Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, que es el que estoy representando en esta oportunidad, por supuesto, tiene el mandato específico de trabajo con los Estados miembros en lo que es la agenda de equidad, inclusión y acceso a derechos. Y en esa serie de mandatos vinculados a estos temas, tenemos una línea de trabajo muy importante, sobre todo en los últimos años ha tomado mucha más relevancia y mayor inversión por parte de donantes y priorización por parte de los países miembros, que es el de la migración y el desplazamiento forzado, porque obviamente son fenómenos mixtos lo que estamos viendo en los países de la región. Entonces, partir quizás desde una conceptualización de este tema, desde este tema bajo un término paraguas, que es el que utilizamos en este trabajo, que es el de la movilidad humana, entendido como un proceso a través del cual una persona, familia o grupo humano se desplaza a fin de establecerse de forma temporal o bien sea de forma más permanente en un sitio diferente a aquel de donde ha nacido o ha residido hasta ese momento. Y es importante mencionar este concepto porque abarca diferentes categorías de protección internacional, dado que es inclusivo de migrantes, solicitantes de refugio, asilados, apátridas, desplazados internos, entre otras categorías que últimamente son característicos de los flujos de personas en nuestra región, ¿no? No tenemos flujos puramente vinculados a la migración económica, no tenemos flujos puramente vinculados a las solicitudes de asilo, tenemos realmente una combinación de estos flujos digamos, en todos los focos de desplazamiento o movilidad humana que vemos en nuestra región. El término, digamos, migrante y el término refugiado es obviamente el que más se utiliza en los trabajos en la Organización de los Estados Americanos, con diferenciaciones que están vinculadas a los marcos normativos de derechos humanos que cada una de estas categorías implica. Una persona migrante, por supuesto, entendida como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o incluso dentro de un mismo país, ¿verdad? Hablamos de migrantes internos. Perdón. Fuera de su país habitual o, digamos, fuera de su residencia habitual, independientemente de su situación migratoria, si es voluntario o no, el desplazamiento, las causas del desplazamiento, la duración. Sin embargo, en la dinámica de trabajo utilizamos el término migrante usualmente para aquel desplazamiento que es voluntario, ¿no? Cuando la persona lo hace, usualmente asociado a razones laborales o de reunificación familiar o vinculadas a digamos, una voluntad de la persona de cambiarse de país. Mientras que el término refugiado obviamente está vinculado, y aquí ustedes son abogados, está vinculado a un marco normativo específico que lo plantea la Convención de Refugiados del 28 de julio de 1951, que define específicamente las 5 condiciones a través de las cuales una persona podrá ser considerada refugiada, que incluyen por razones, cuando una persona se ve forzada a salir de su país de origen, de su lugar de origen, debido a un temor fundamentado de persecución por razones de etnia, religión, nacionalidad,
pertenencia a un grupo social u opiniones políticas y que por estas razones no puede volver a su lugar de origen, y por eso se habla de este principio de no devolución. En este caso, de esta categoría, el desplazamiento es forzado, ¿no? La persona no lo hace de una forma voluntaria y, como explica esta convención, tiene miedo a su integridad y son asociadas a razones de persecución. Un importante aporte normativo que ha hecho la región de las Américas, los países miembros de nuestra organización, ha sido la adopción en 1984 de un documento declarativo. Bueno, es un documento no vinculante, ¿verdad? Es un documento de declaración que, sin embargo, establece consensos regionales importantes relativos a la expansión de la definición de una persona refugiada. Es conocida como la Declaración de Cartagena, aprobada en 1984 en la ciudad de Cartagena, Colombia, específicamente para, digamos, o fue convocada esta reunión para considerar la situación que en ese momento experimentaban muchos países de Centroamérica, personas de países que estaban en guerra, que se habían visto obligados a desplazar, aunque no necesariamente tuvieran una vinculación directa con el conflicto. Lo que establece esta Declaración de Cartagena es lo que hablamos o lo referimos como una expansión de la definición de refugiados, para considerar también como refugiadas a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazados por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Fueron un grupo de países, Panamá, México y los países también de América Central, que deciden establecer esta definición, y lo que ha ocurrido en la práctica, que bueno, es un documento declarativo, no les impone a los países obligaciones, sin embargo, sirve como para establecer importantes consensos políticos a nivel regional, y sabemos que países como Brasil, México ya han incorporado los contenidos de esta Declaración de Cartagena a su ordenamiento legislativo para efectivamente dar este reconocimiento. Hay una serie de otras categorías que no voy a profundizar en el interés del tiempo y para pasar entonces a la segunda parte, pero sí plantear aquí que desde la OEA y desde el trabajo que nosotros estamos haciendo en migración y desplazamiento forzado, entendemos que efectivamente tenemos marcos específicos, marcos normativos específicos para cada categoría, ¿no? La Convención Internacional para la Protección de Trabajadores Migrantes y sus familias de la ONU para migrantes, tenemos un documento equivalente, no vinculante, pero importante también, que es el Programa Interamericano para proteger los derechos de personas migrantes y sus familias de la OEA, por una serie de convenios de la OIT también, que sí son vinculantes, y por supuesto en el tema de refugiados, la Convención del 51 y la Declaración de Cartagena que mencionó en el 84, aunque no es vinculante, pero como digo, un importante documento político. Pero lo que nos está ocurriendo a la hora de evaluar y ver cómo dar protección, y ahorita vamos a repasar los sistemas migratorios de personas venezolanas o incluso centroamericanas o nicaragüenses que han tenido que salir del país desde 2018, cuando inicia una nueva etapa de represión y de quiebre democrático en ese país, o por ejemplo, cuando vemos los efectos importantes y severos que tienen el cambio climático, lo que estamos viendo es, por un lado, una combinación de flujos, como decía al inicio, incluyendo migrantes y refugiados o desplazados forzados para las Américas, y por el otro, un vacío normativo en el sentido de cómo dar protección, ¿no?, jurídicamente hablando, a las personas que ni son necesariamente migrantes económicos, ni tampoco caen o calzan perfectamente en las 5 condiciones establecidas en la Convención del 51 de Cartagena. Entonces, no tenemos la solución, pero se está perfilando aquí un vacío importante que esperamos desde la OEA también pueda ser llenado con algún instrumento normativo o una innovación jurídica que permita dar protección a las personas que ni son migrantes ni son refugiados, pero que sabemos se han tenido que ir de sus países de origen.
Muy brevemente también mencionar que las razones por las que estas personas se han tenido que ir de su país de origen varían. Tenemos una combinación de factores vinculados a la pobreza y desigualdad, falta de movilidad social, todo el tema de violencias, cambio climático y por supuesto hay variables políticas y jurídicas que sabemos que hay en ciertos países de la región. ¿Cuáles son los principales sistemas migratorios que nosotros estamos monitoreando? Por supuesto, hay muchos movimientos de personas pasando en el hemisferio, pero tendemos a concentrar nuestra atención en lo que es el seguimiento al desplazamiento de personas de El Salvador, Guatemala y Honduras, que desde 2017 se estima que han sido alrededor de 1 millón de personas desplazadas, usualmente con destino a Estados Unidos. El segundo lugar, el desplazamiento de nacionales de Nicaragua, que debido a la crisis y represión realmente desde abril de 2018, hemos visto que más de 100.000 personas ya han tenido que salir del país y alrededor del 80% se han concentrado en Costa Rica, generando importantes pesos de atención y de protección a ese país. Y en tercer lugar, el que sabemos es la mayor crisis de desplazamiento forzado que ha tenido nuestro hemisferio, la segunda en el mundo después de Siria, que es el de nacionales de Venezuela, principalmente hacia países de Sudamérica, porque sabemos que de los más de 6.2 millones de personas que han tenido que salir en los años recientes, alrededor del 80% se ha sentado en países de América Latina. Entonces, voy a cerrar con una reflexión sobre los que yo llamo son los 4 principales retos de la migración en las Américas y algunas oportunidades. En cuanto a los retos, por supuesto, mapear para discusión posterior. Número 1, la necesidad de proveer ayuda humanitaria a estas poblaciones muchas de las cuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad importante. Esto incluye poderles dar albergue, un chequeo médico, agua, alimentos. En segundo lugar, el gran reto de la regularización de esta migración, de estas personas que llegan a países de destino y no tienen vías legales para poder asentarse. Yo siempre digo que la regularización es la puerta de entrada a todos los otros derechos de las personas en movilidad humana, así que aunque se ha innovado importantemente en nuestra región, hay mucho todavía que hacer para continuar dando opciones de regularización por vías legales. Está todo el tema, en tercer lugar, más allá de la atención al corto plazo, la inclusión laboral de estas personas, como para sacar el mejor provecho de la llegada de estas personas y de los talentos, oficios y conocimientos que traen. Y, por supuesto, un tema que yo no diría que no está ampliamente presente en nuestra región, pero sí vemos focos importantes que lamentablemente llaman la atención de los medios, que es el tema de la xenofobia y la discriminación, que por supuesto es parte de la agenda de trabajo que nosotros llevamos en la OEA. En cuanto a oportunidades, y con eso ya voy cerrando, pensamos desde la OEA también que hay una combinación de obviamente el hecho de emigrar ya le da a estas personas un espíritu emprendedor o demuestra un espíritu emprendedor muy importante que hay que aprovechar como talentos en los países donde están llegando, pero también muchos están en edad de trabajar. Entonces aquí hay un tema de qué políticas públicas se pueden diseñar para efectivamente sacarle el mejor provecho a la llegada de estas personas y específicamente en atender el reto de la xenofobia y discriminación, cómo aprovechar los aportes culturales que están trayendo estas personas. Desde la OEA hacemos trabajo de diálogo político, cooperación técnica y proyectos concretos que incluyen no solo trabajo bilateral con países específicos que nos piden esa colaboración, sino también provocando y gestionando y facilitando el diálogo político regional enfocado en políticas públicas que permitan sacar el mejor provecho a la migración. Lo voy a dejar hasta acá, agradeciendo de nuevo la invitación y apreciando la oportunidad de contribuir al trabajo que está haciendo la Organización de los Estados Americanos. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que eso recoge desde la perspectiva de la OEA cómo se está afectando el flujo migratorio de los desplazados y de los migrantes.
por cuestiones de tiempo, abro la sala para lo que son las preguntas y que las mismas sean respuestas, las respuestas sean en lo más breve posible, en 1 minuto, y que en ese mismo tiempo aprovechen el espacio para poder hacer sus conclusiones y así poder cumplir y respetar el tiempo de los demás. Buenos dias, Luís Menezes Leitão, da Ordem dos Advogados de Portugal. Eu gostaria de colocar uma questão relativa ao acolhimento de los abogados ucranianos, porque em Portugal estamos tendo presentemente vários refugiados que são abogados em Ucrânia e que gostariam de trabalhar no apoio à comunidade ucraniana que é refugiada em Portugal. Gostaria de saber se aqui em Espanha existe alguma perspectiva de trabalho para os abogados ucranianos e se há alguma solução para esta questão. Gracias. Yo creo que Blas Imbroda es el que nos podría dar la mejor respuesta. Yo lo que puedo... Ah, ¿él está conectado? Ah, pues ya está. No está. Yo lo que puedo decir, yo tengo una compañera y muy buena amiga, abogada ucraniana, bueno, ya lleva en España muchísimos años, vino pequeña, ejerce, entonces ella me ha contado que precisamente es uno de los temas que ella está hablando mucho con el Consejo General de la Abogacía, porque igualmente que claro, todos los ucranianos que llegan a España piden esta protección temporal y a los 24 horas se les da un resguardo que les permite trabajar. Ella lo que proponía era que esos abogados ucranianos que están viniendo fueran los que colaboraran con los abogados españoles de este servicio de turno de oficio de asistencia a ucranianos, que colaboraran en el asesoramiento por una cuestión idiomática, empezando por ahí, pero luego también desde un punto de vista profesional. Pero no lo sé exactamente cómo se está gestionando. La verdad es que yo creo que seguramente Blas es el que nos podría haber dado luz en este sentido, porque no cabe duda que es importante. ¿Alguna otra pregunta de la sala? Allí al final. Imbroda sé que lo sabe, claro. El PowerPoint que has hecho, porque es súper útil porque hay mucha información que pudimos haber perdido en el camino, que te lo agradecemos. Sí. Y luego cuando hablabas de los internautas nómadas, uy, que me caigo, la pregunta es, ¿cómo hace Hacienda Española si ese internauta está más de 6 meses? Por el tema de la residencia, ¿tendría algún problema? ¿Tendría que tributar en España? Porque supuestamente si excede los 180 días, la Hacienda Española te hace tributar en España sí o sí. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta si eres un internauta nómada, que tienes que estar entonces menos de 180 días. Si tienes la información, pregunto. Gracias. Bueno, ahí me has pillado, pero tu reflexión es muy relevante, porque como esto es un proyecto de ley, no sabemos en qué se va o sea, en la práctica luego cómo va a quedar la redacción. Sí que es verdad que la información de esta ley de startups se establece un régimen fiscal muy favorable tanto para las empresas como sus inversores como para sus trabajadores. No sé si eso va a estar previsto. La realidad es que los nómadas digitales, la idea que se ha planteado es que ellos trabajen desde España, pero es un teletrabajo, es decir, no tienen una relación laboral con ninguna empresa española, mantienen su relación laboral y entiendo que sus rendimientos de trabajo los siguen recibiendo en el país donde están contratados. Entonces, sí que es cierto que la norma fiscal española, más de 183 días, podría ser obligado fiscal, pero también hay otros elementos a tener en cuenta, como si recibes los ingresos aquí o no. Entonces, yo realmente en la fiscalidad igual digo algo y meto la pata. Entonces, no sé cómo se va a plantear porque, claro, deja de ser muy atractivo el teletrabajar desde España si ahora voy a tener que pagar impuestos también aquí, porque en mi país
o donde esté contratado, seguramente, obviamente los estoy pagando, porque ya estoy contratado allí, estoy con mi nómina allí y estoy recibiendo ingresos por ese trabajo, pero si además tengo que pagar impuestos en España, no sé si a lo mejor la visa de nómada se va a limitar a 6 meses, y entonces ahí ya no entraría en ese supuesto. Pero no lo sé, cuando salga el proyecto y cuando se empiece a aplicar, veremos en qué queda. Pero muy interesante la pregunta, desde luego. Gracias. Supongo que en este caso habrá que aplicar convenios de doble imposición internacional o este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, yo quería intervenir y es una pena que no esté Blas, porque él nos ha descrito un sistema muy bien organizado por parte del Consejo General de la Abogacía para el apoyo a la migración. Y claro, lo que sería interesante conocer en la práctica son las dificultades que la abogacía se está encontrando, los especialistas en esta materia, en aplicarlo en la realidad, ¿no? Porque una cosa es esa teoría y otra cosa es desde España, cómo vemos que continuamente, y como habéis presentado también en vuestras ponencias, y sobre todo Miguel, nos están respetando esos derechos de los migrantes, ¿no? Teóricamente tenemos a una abogacía magníficamente organizada para atenderlos, pero en la práctica esto está funcionando, se está permitiendo acceder a ellos y apoyarles. Las devoluciones en caliente son una absoluta contradicción con esta teórica puesta a disposición de servicios de la abogacía para atenderlos. En fin, es una pena no poder profundizar en esto y que nos contara su experiencia. Y por último, comentar que, bueno, dentro también del panorama terrible que describíais de cómo no se respetan esos derechos humanos de migración, desde un cierto cinismo en Europa siempre se ha defendido que eso no se podía aplicar porque era muy complejo, porque nos desbordaba la situación, porque no teníamos mecanismos preparados para hacerlo. Pero bueno, ahora, y como al final la realidad se impone con el tema de Ucrania, hemos sido capaces de reaccionar con absoluta rapidez, atendiéndoles a todos, y se han desplegado un montón de posibilidades que hasta ahora no se habían desplegado, ¿no? Entonces, espero que esto sirva, y me gustaría conocer vuestra reflexión, para ya no poder escudarse en que no estamos preparados para admitir la migración cuando con Ucrania ha funcionado perfectamente, ¿no? Y que en situaciones clarísimas de guerra como Siria, Yemen, Afganistán y otra serie de zonas y situaciones no podamos ya cubrirnos o tapar nuestra inoperancia en base a una teórica dificultad para funcionar. Hemos demostrado que se puede acoger a la inmigración, ¿no? Gracias. Me contesto. Sí, Ana, tienes toda la razón del mundo. Lo que pasa es que Ucrania es Europa y los ucranios son blancos y son rubios y son muy próximos a nuestra idiosincrasia europea. Entonces se está, como tú dices muy bien, desplegando una serie de medios y de recursos que con los africanos o incluso con los americanos no se ha hecho. Ahora se está haciendo. Y bueno, yo que me gusta leer de vez en cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos, no solamente el artículo 13, sino que el 14 reconoce el derecho de buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. O sea, los que vienen en pateras o los que vienen muertos de hambre están ejerciendo un derecho humano y hay que respetárselo. Que luego se le podrá conceder o no el asilo, eso ya es otra cuestión, pero en principio hay que recibirlos, hay que tratarlos como personas, cosa que no se hace. Hay que darles alimento, hay que darles asistencia sanitaria, hay que darles cobijo, hay que tratarlos como personas, porque son personas. Y efectivamente Ucrania nos está abriendo los ojos. Yo no he querido citar, porque me pueden acusar de demagogo, el hecho de Canarias. En Canarias llegan cientos de miles de turistas
y se les resuelve el alojamiento y se les da todo el trato debido. Claro, bien con dinero. Los pobres africanos, en cuanto pasan de 1000, ya son muchos, ya no hay dónde meterlos y se les expulsa y se les maltrata. Esa es la diferencia. El dinero, la cultura, la clase social. Estamos en un mundo insolidario. No, solo un pequeño matiz que además tiene que ver, que se me ha olvidado comentar antes, con las fotos que habéis mostrado, ¿no? Esas fotos que se están mostrando y que responden a la realidad, ¿no? Pero que con las que lucimos, ¿no? Tipo desde los otros países europeos que reciben, es que no tienen nada que ver con las fotos que se sacarían, que por eso no se sacan y no se muestran, de lo que son los CIES españoles, ¿no? Que tú has descrito antes, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? Que es como se debe recibir a la gente, ¿no? Con respeto y con unos medios de habitabilidad y económicos mínimos, con el hacinamiento en los CIES. Ya me gustaría que estos reporteros también sacaran fotos de cómo se trata a la gente en los CIES españoles y en los sitios donde se les acoge, antes de echarlos, más que de respetar sus derechos y analizar cada caso, ¿no? Gracias. De acuerdo totalmente. Muchas gracias. A raíz de lo que se está hablando, es interesante la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del caso Hirsi contra Italia, donde condena a Italia precisamente por devolver a los libios y a los sirios en el Mediterráneo, llevarlos a Libia, y en esa sentencia se pone de manifiesto el ámbito de aplicación de lo que es el control del Estado, en el sentido de que una vez que el Estado, los funcionarios del Estado se hacen cargo del que pide refugio, no importa que esté fuera de las fronteras, o sea, que esté en mar internacional, sino que hay un control efectivo y por tanto tiene que procesar la solicitud de asilo, que fue el mismo caso que se dio en el Caribe con los haitianos. Hay que recordar en 1993 la sentencia en el caso Seil del Tribunal, la Corte Suprema de Estados Unidos, donde ampara la devolución en caliente en el Mar Caribe, y fue un caso muy famoso porque se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde Estados Unidos fue condenado, y también un dictamen de la Comisión de Refugiados de las Naciones Unidas, donde se pone de manifiesto la política esta discriminatoria. Al menos es un trato desigual para unas situaciones que son bastante o casi parecidas. Y como en la Unión Europea activa el mecanismo de protección temporal inmediatamente cuando hay un interés político que engrasa el mecanismo jurídico. Era simplemente ese comentario y muchas gracias por haberme permitido estar aquí, participar y aprender con ustedes. Vale, muchas gracias. Soy Serafín, soy abogado colegiado, pero no ejerciente. Yo soy funcionario del Estado, trabajo como jurista en prisiones y tengo doble nacionalidad porque yo nací en Cuba, trabajé muchos años allí en Cuba y me vine aquí a los 30 y pico, casi 40, y bueno, pues, y he rehecho mi vida aquí, por razones personales. No, llevo ya 20 años. Pues muchísimas gracias. Bienvenido y muy interesante lo que nos acabas de decir, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Víctor, tenemos que ir concluyendo la mesa por el horario y yo me permito hacer un agradecimiento a Miguel, a María del Mar, por esta visión que te compromete cada vez más en Guiva, porque no te vamos a dejar ir tan fácilmente. De esta ponencia surge una riqueza de asesoramiento y de capacitación a los colegios en Iberoamérica, por lo tanto te voy a comprometer públicamente que puedas, a través del online, a través del Zoom, del Teams, vincularte con la realidad de capacitar a nuestros colegas de cada colegio de Iberoamérica en esta temática tan profesional que has presentado, y te agradecemos con tu profesionalidad. Así que
quería manifestarte esto. Segundo, agradecerle a Blas, que en este esfuerzo enorme que ha hecho nos ha dado una enorme información y compromiso del Consejo sobre el programa global, pero en particular con el de Ucrania, tal cual planteaba Ana, esta reacción tan inmediata que debe ser ejemplar hacia todo, y hacia Betilda Pozoñán, de OEA, con quienes estamos trabajando muy cerca, al extremo que estamos acreditados para la cumbre de jefes de Estado y la cumbre de las Américas en Los Ángeles, ahora en el mes que viene, teniendo en cuenta que WIVA, yo recuerdo a todos los colegios, tiene una silla permanente en la sociedad civil, participamos de las asambleas anuales de OEA y recibimos pedidos de consultas y de opiniones jurídicas, teniendo en cuenta una particularidad, que desde el punto de vista jurídico somos prácticamente la única entidad en sociedad civil acreditada en la OEA. Por lo tanto, tenemos una enorme responsabilidad, pero además tenemos una enorme oportunidad de involucrarnos en un programa de asistencia y de mejora. Por lo tanto, le agradecemos a Betilda y a la Secretaría General de OEA esta participación, ratificando que podemos hacer, como tenemos hasta ahora, esta cooperación conjunta, y por último, tener claro que este tema tiene que estar permanente en la agenda de WIVA. La migración se agudizó con la pandemia, pero es permanente la circunstancia que nos envuelve, y sobre todo esta desgracia de Ucrania, a cuyo respecto, y con esto concluyo, nos manifestamos inmediatamente en contra de esta invasión, esta agresión, donde advertimos los problemas de la sociedad civil y las consecuencias que son todavía inconmensurables de lo que va a significar el reacomodamiento, no solo en lo físico o en lo de la guerra misma, sino este daño, porque las fotos son ilustrativas de lo que uno ve, pero lo que no se ve en la mente de cada una de estas personas es la consecuencia a futuro. Así que muchas gracias, Víctor, perdón este minuto o más que tomé. Más. Y demos por concluido. Gracias a todos. Disculpen por el pequeño delay. Parece que el tema era muy interesante. Les reitero que en estos momentos estamos libres de un almuerzo y retornamos a las 17 horas para la próxima mesa redonda. Y por último, a la señora Blanca, que nos acompaña acá arriba para hacer entrega de los pergaminos para los conferencistas. En honor